La convergencia multimediática es uno de los grandes retos de la era digital. Piense ahora mismo en el entorno actual en el que desaparecen un tanto las fronteras entre medios masivos y los servicios de comunicación que se establecen por dispositivo, y hablamos como teléfono, televisión, la radio y también la computadora. Es que estamos ante un fenómeno con variadas dimensiones en un nuevo escenario para la gestión de información. En este sentido, ¿cuáles son los desafíos de los profesionales de la comunicación aquí y ahora? Puntos Cardinales le invita a conocer mejor el camino. Saludos, gracias por acompañarnos. El libro Directores y Locutores, Notas de Acordes en el Aire se ha estado presentando en diversos espacios donde se generan confrontaciones y pensamientos a la hora de elaborar diversos productos comunicativos. Le propongo ver lo que aconteció en la sala Che Guevara a propósito de este libro. A los 9 años, Luis Hidalgo se enamoró de los medios de comunicación y desde entonces comenzó a buscar recursos expresivos para entregarle al público una propuesta artística. De sus experiencias nació el libro Directores y Locutores, Notas de Acordes en el Aire, que pretende convertirse en una guía para los profesionales de los medios. Los asistentes a la sala Che Guevara del ICRT dialogaron sobre el valor social de la locución y expresaron que la relación entre locutores y directores debe estar mediada por el conocimiento, el respeto y la creación colectiva. En este libro que presenta Luisito, él lo imbrica con la dirección, que es algo muy importante. El director te decía, no, a esto me le tienes que dar esta intención, a esto dame esta vuelta, esto no se puede decir así, esa ropa no es para esto, el maquillaje, maquíllala de esta manera, le decía al maquillista, y así es como es, porque de verdad que no, trabajando acompañados, las cosas salen mejor. Cuando lo hacemos a nuestro pensar, ahí falla algo, porque es que el director es la máxima autoridad de un programa. Él tiene la primera y la última palabra. Hasta hace un tiempo el locutor tenía unas reglas muy específicas. Ahora, desde la manera en que se moverse en el escenario, ya la locución esa rígida, que como si tú estuvieras frente a una clase, ya eso no funciona. El locutor se tiene que caminar, tiene más que interactuar. Supongo que Luis aborde estas cosas. ¿Qué sucede? Hacer esa locución tiene que tener también lo que la locución tradicional ha tenido, que es una excelente dicción. Pero además yo pienso que una persona que se ponga frente a una cámara, lo primero que tiene que tener es cultura. Durante la presentación, el profesor de la Universidad de las Artes, Pedro Hernández, comentó que el texto recoge experiencias de personas que han hecho de la locución un arte y también es resultado del arduo trabajo de la cátedra cubana. Y es que el volumen de Luis Hidalgo invita a reflexionar sobre los puntos de encuentro entre locución, periodismo y actuación, especialidades que se entremezclan y enriquecen el ámbito comunicativo actual. ¿Qué debe buscar un director en un locutor? ¿Es el locutor un actor? ¿Es la locución expresión de un artista o solo un instrumento a ejecutar por el director? Son interrogantes que encontrarán respuesta en estas páginas que la editorial Cúpulas de la Universidad de las Artes pone en manos de quienes se adentran en el apasionado mundo de los medios de comunicación. Esther Díaz Pérez para Puntos Cardinales. Gracias por este reporte. Y es que el libro Directores y Locutores, Notas de Acordes en el Aire ha sido muy bien recibido dentro del gremio de los profesionales de la comunicación. Invito a dialogar en torno a este tema a la destacada locutora y también profesora Idania Martínez Grandales, quien es metodóloga nacional de locución. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Y vamos a hablar no solo de los desafíos de los locutores, sino también de los desafíos de los gestores de la comunicación, porque pienso que este libro, que es muy interesante y que de alguna forma
pues llega ya a muchos lugares, habla también de cuáles son las competencias comunicativas que tenemos todos los profesionales del medio. Quisiera, ya que tienes el libro en tus manos y que has podido repasar algunos textos que también tienen mucho que ver con otras presentaciones que ha hecho Luis Hidalgo en diversos eventos de la locución, de la comunicación, que nos dijeras un tanto qué es lo que propone y qué es lo que ves de interesante en el mismo. Es un libro que está temperado a los nuevos tiempos. O sea, no se ve la locución como hasta ahora la hemos visto, digamos que en un cajón al locutor solamente leyendo, subiendo la vista y bajando la vista, sino como el locutor como la persona que interactúa, pero además se ve ese carácter sistémico que lo propone Luis Hidalgo y donde hace referencia a las relaciones, en este caso periodista, locutor, comunicador, locutor, director, locutor, hasta cantante y músico, locutor. Ese vínculo es muy interesante porque nos da la medida de que no hay ninguna profesión artística y ninguna profesión que esté vinculada con la comunicación que esté aislada. Un comunicador es un locutor, si es un buen comunicador, y un locutor, si es un buen locutor, es también un buen comunicador. O sea, va a llegar un momento en que las especialidades se van a unir y tendremos que crear un nombre para la nuestra, que es una especialidad técnica y es una especialidad artística. Tendremos que crear un nombre que reúna a todas aquellas profesiones que están vinculadas con ese arte de decir y de llegar a la gente. Esa va a ser una pregunta que es reservado para los minutos finales del programa, que también va a buscar un tanto la polémica. Quisiera que me hablaras un tanto de la significación de este texto para los profesionales del medio, y reitero que no solo estoy incluyendo a los locutores, lo hago extensivo para todos los gestores de contenidos, porque habíamos tenido otros libros de locución, pero eran más técnicos. Este libro tiene esa suerte que analizabas de hacerlo más interactivo con otras especialidades. Por tanto, ¿qué valor le otorgas, ya que eres metodólogo nacional de locutores? Y esto puede ser algo extraño para muchos, ver que ya la locución pues tiene una cátedra que sabemos que existe en todas las provincias, pero bueno, no es del conocimiento de todo el público que sea de esta manera. Como profesora, ¿qué importancia tiene? Bueno, ¿qué importancia tiene la cátedra, el libro, todo? Te lo voy a resumir. La cátedra de locución está conformada por destacados profesionales que no solamente son profesionales de la locución, sino también son profesores en ejercicio y tienen un dominio técnico como para llegar al estudiante, explicarle cada una de las características relacionadas con la técnica de locución. Esa es la cátedra de locución. Radica en el Centro de Estudios del ICRT, radica ahí, y por supuesto tenemos un departamento docente bien conformado. En este caso me corresponde a mí ser la metodóloga, dirigir la cátedra de locución, pero tenemos un presidente de la cátedra de locución que es Luis Alarcón Santana. O sea, a mí me corresponde desde el punto de vista metodológico. Ahora, con respecto al libro, nosotros por supuesto que marcamos y trazamos los puntos cardinales para todas las provincias del país en materia de la enseñanza de la locución. En el caso del libro, es un libro de mucha importancia. Te decía al inicio que está temperado a los nuevos tiempos, y esto es muy importante. En el año 84 tuvimos el libro La locución técnica y práctica de Frank Guevara. Ha sido un referente para todos los locutores en materia técnica en cuanto a la especialidad. Y este libro nos indica los nuevos caminos por los que está transitando la locución. Tú has participado como miembro de la UNIAC en muchos de nuestros encuentros y en ocasiones se ha debatido si la locución ha cambiado o no. La locución ha cambiado, como han cambiado todas las especialidades. Las especialidades, todas, en todos los órdenes, las artísticas, las técnicas, han ido cambiando y evolucionando con los nuevos tiempos, y en eso, por supuesto, que repercute muchísimo la tecnología. Hay nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de decir. No es lo mismo tu locución cuando la hacías sentada, que ahora estás interactuando con elementos técnicos que implican obligatoriamente un cambio en tu conducta expresiva, y eso es importante dentro de la locución. Este es un libro donde se miran esos nuevos tiempos, esos cambios por los que vamos transitando ahora.
Del tema vamos a hablar en los próximos instantes de puntos cardinales. ¿Cuál es el nuevo escenario de comunicación donde este libro ha sido presentado y qué desafíos nos propone a los profesionales? Vamos a escuchar algunos criterios de quienes estuvieron en la sala Che Guevara del ICRT donde se estuvo presentando este libro y luego vamos a seguir dialogando en torno al tema. Se puede hacer locución en cualquier espacio escénico y se puede hacer sin un micrófono, se puede hacer sin audio, se puede hacer sin tecnología. Estoy pensando en un local pequeño, en una sala teatro, donde un locutor puede utilizar recursos tradicionales de la oratoria, pero eso no es lo frecuente, eso no es lo habitual, eso no es lo que define la locución. De hecho, cuando se habla de locución en Cuba, se le asocia directamente a los orígenes de los medios de comunicación, que son pura tecnología. Por eso yo creo que no debemos hablar de locución sin hablar de tecnología, ya que un locutor lo que utiliza precisamente, ante todo, para que pueda expandir la sustancia de la expresión, que es la voz, utiliza un micrófono. Cuando estamos hablando de la radio, cuando estamos hablando de la televisión, del teatro y de cualquier otro espacio escénico. Pero también utiliza una cámara, y son sus principales transductores, o sea, sus principales instrumentos o sus elementos tecnológicos fundamentales para poder comenzar con una cadena tecnológica que es la que va a convertirse también incluso en recursos expresivos a la hora de él manifestar su acto elocutivo. Por lo tanto, siempre tendremos que hablar de la locución desde una perspectiva también tecnológica. De hecho, el maestro Fran Guevara, en su libro La locución, la técnica y la práctica, le brinda a los locutores una gran disertación sobre los tipos de micrófonos y los usos de esos micrófonos. Quiere decir que un director también tiene que conocer que, en dependencia de lo que vaya a realizar en pantalla, deberá utilizar un tipo de micrófono u otro. Y el locutor tiene que estar entrenado para darse cuenta de que no es lo mismo utilizar una balita que utilizar un micrófono de mano, que utilizar un boom, porque cada uno tiene una función diferente, pero también el locutor tiene una proyección y un comportamiento frente al uso de esa tecnología. Y estamos hablando de la tecnología más tradicional, pero tendríamos que irnos también a la tecnología más actual, a las redes sociales, donde cualquier hablante se convierte en un locutor cuando abre un canal YouTube, por ejemplo, y comienza a comunicarse con un determinado tipo de público. Eso que está haciendo ese individuo no es otra cosa que locución. Y mi libro, o los demás libros que se han escrito en Cuba y en el mundo sobre modos de hablar, sobre proyección frente a una cámara, sobre usos de los micrófonos y sobre trabajos como locutores, les pueden ser muy útiles, ya que no importa el medio en el que nosotros utilicemos la locución, importa la locución con sus características y adaptar la locución a esos elementos que nosotros estamos empleando. Algunos locutores y especialistas están en contra de hablar sobre una nueva locución. Y yo creo que la locución sigue siendo la misma desde sus herramientas primarias. Pero de la locución ha cambiado lo puramente mediático y lo puramente tecnológico. O sea, cómo la utilizamos a través de los canales que nosotros la expresamos. Hay mucha confusión, sobre todo porque actualmente se quiere decir que la locución natural es la locución nueva. Y eso es un error. La naturalidad ha sido siempre un elemento imprescindible a la hora de hablar de locución, sea a través del canal que sea. Lo mismo cuando hacemos locución en un teatro, que cuando lo hacemos por radio, que cuando lo hacemos por televisión. La locución siempre ha tenido en la naturalidad un elemento clave desde los mismos orígenes de la escuela de locución cubana. Lo que pasa es que la tendencia se ha ampliado a dar oportunidades a cualquier tipo de hablante, es decir, hablantes que incluso no traen una formación como locutores. Y eso puede ser bueno en un determinado momento cuando ese hablante es natural y se logra esa naturalidad, pero habla de manera correcta, aunque sea inconscientemente. Pero puede ser muy malo cuando ese hablante es natural, pero no sabe comunicarse o no pronuncia y el público no lo entiende. O sea que la nueva locución tiene mucho más que ver con lo puramente tecnológico, es decir, tiene que ver más con el empleo de determinados accesorios que le son útiles al locutor, no solo para obtener información, sino también para interactuar con el público.
Y en ese sentido, sí, por supuesto, que aparecen roles nuevos o aparecen nuevas maneras de utilizar la locución en función de esa tecnología. Pero no quiere decir que el acto de hablar haya cambiado, no quiere decir que nosotros tengamos que emplear el lenguaje nuestro, el idioma nuestro, de una manera diferente. Por supuesto que aparecen nuevos términos, porque cada época incorporará palabras nuevas, cada época tendrá también su perfil desde el punto de vista léxico que llega a la locución, y el locutor tiene que estar informado para también ser competente en el uso de esos términos. Pero de manera general, la locución sigue trabajando con sus mismas herramientas, y cuando tú lees los manuales que en el mundo se escriben sobre cómo hablar, lo mismo en internet que a través de la radio, que mediante la televisión, son las mismas herramientas. Lo que pasa es que se adaptan a cada una de las condiciones tecnológicas y mediáticas. Bueno, ya escuchábamos a Luis Hidalgo Ramos, autor de este libro, su valoración sobre el papel de la locución de los comunicadores en los nuevos escenarios digitales. En este sentido, Idania, ¿cuál es la experiencia que compartes como profesional de la palabra, realizadora y además profesora de la escuela que imparte estas clases de locución? Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Luis Hidalgo. Las herramientas siguen siendo las mismas. Dicción, articulación, entonación apropiada. O sea, eso forma parte directa de la técnica de locución, voz eufónica o radiofónica, pero ha cambiado porque ha cambiado el mundo. Cada época traza en materia de arte y en materia de realización en todas las esferas. Por ejemplo, cuando pensamos nosotros, para irme a otra especialidad artística, en este caso a la literatura, a una manifestación, la literatura no se comportó igual en todos los tiempos. Es la del siglo XIX, marcada por el romanticismo, y es otra literatura o parecida, pero con otros tintes en el siglo XX. Por eso existen las corrientes, las manifestaciones, los movimientos, y así sucede también con la locución. En el caso de las tecnologías, cuando empezó el teleprompter, cambió también la actitud del locutor, marcado ya por una nueva condición tecnológica. Ya el locutor no tenía que aferrarse al papel y era más expresivo, más comunicativo, más directo, porque tiene una cámara donde está leyendo y parece que se lo sabe de memoria, ¿no? Como dice la gente, como se aprendió esa noticia de memoria, y es que está interactuando con la cámara. Esos son demostraciones de los cambios que implican las tecnologías en nuestra manera de decir. Exactamente. Siente que estamos en un contexto donde la utilización de las herramientas y códigos tradicionales y otros que llegan con mucho empuje, me refiero a novedades digitales, cambian por completo la manera de realizar. Pero es más significativo, creo ya saber la respuesta. Y sirven al locutor también para practicar, porque usted se graba y se escucha. Se graba en el móvil y también se está viendo y se escucha y tiene corregirse, una manera para corregirse. Y de buscar información. Exacto, también. en Pero todos los sentidos hay que le da mucho valor a la tecnología, mucho más allá que quizás la expresión o el conocimiento de una persona. ¿Crees que la tecnología es más importante o no? No, la tecnología es importante, pero hay otras cosas que son muy importantes también, como por ejemplo en el caso del locutor, de manera específica el dominio de la técnica y también la cultura. Un locutor tiene que estar preparado en todos los sentidos. No sabe si en un momento determinado tiene que hablar de historia o de geografía o específicamente de una especialidad, tiene que tener dominio de manera general. Nosotros medimos mucho la preparación cultural cuando estamos haciendo la captación en las pruebas de aptitud. Eso es muy importante también, aparte de la técnica, importante también. Lo preguntaba porque han aparecido determinadas figuras en las redes sociales, los youtubers o influencers, que son personas que comienzan a gestar y preparar contenidos que no tienen ninguna preparación y por determinado carisma, pues se vuelven ya en códigos de referencia para que tengan muchísimos seguidores y muchísimos likes o suscriptores a sus canales. Ese va a ser un tema del cual estaremos quizás dialogando más adelante. Y es que cuando hablamos de profesionales de la comunicación, pues estamos ante un individuo que debe ser versátil y tener varias competencias y habilidades. Por eso quiero preguntarte, ¿crees que cada vez se van desdibujando un tanto más las fronteras entre directores, presentadores, realizadores? ¿O sí, crees que se deben mantener esas figuras? No. Hay un vínculo. Mire, tanto es así, Luisito es músico, estudió música y él lo demuestra aquí también con su libro. Él habla de la entonación.
Y hay algo importante, está relacionada con la música. Una persona con buen oído musical tiene una entonación variada. Ahí estás viendo entonces que las especialidades no están aisladas. Un director, cuando tiene dominio de la técnica de locución, lógicamente propicia la comunicación de su profesional, en este caso de su locutor. Y un locutor, cuando tiene dominio también de la dirección, de la asesoría, de la realización de guiones, de la redacción radial y televisiva, que tiene sus particularidades, eso lo expresa y lo manifiesta en su exposición oral. Eso es indudable. Te propongo introducir en el programa una vertiente que va con lo que hemos desarrollado hasta ahora, pero es una valoración muy interesante que hace Sagdiel Batista Díaz, quien es presidente de la Delegación Provincial de la Unión de Periodistas de Cuba en Cienfuegos. Es profesor además de periodismo móvil y esta intervención tiene lugar a propósito de un taller impartido sobre el tema de periodismo móvil en el Instituto de Periodismo José Martí, y habla de cómo las nuevas tecnologías y sobre todo el móvil ha venido a cambiar la manera de hacer información, de buscar información, y eso repercute evidentemente en la manera de interpretar la información. Vamos a escuchar esta intervención interesante y después valoramos el tema. En el mundo actual, ya sea en Cuba o en el extranjero, la comunicación ha cambiado muchísimo, basado o condicionado en los cambios tecnológicos. Hoy los estudios que se hacen acerca de recepción en cuanto al consumo noticioso y al consumo audiovisual están dando que las personas consumen mucha información en muy poco tiempo a través de los dispositivos móviles. Eso se ha cambiado hasta la forma en que consumimos la información y la forma en que nos comunicamos. Ya las personas, por ejemplo, no leen materiales en texto que sean muy largos, leen aproximadamente 1 minuto. Los materiales audiovisuales que se consumen, dado la tecnología móvil y las nuevas conexiones, es más corto pero más llamativo, más interesante audiovisualmente, y hasta la forma en que nos comunicamos ha cambiado. Sobre todo en Cuba, las personas a partir de las conexiones de internet intercambian con sus familiares, con sus amigos, con compañeros de trabajo a través de dispositivos móviles, a través de las nuevas tecnologías, y se utiliza mucho la comunicación mediante WhatsApp, mediante Messenger, ya sea en Facebook o cualquiera de las otras aplicaciones de mensajería instantánea, y eso hace que los mensajes sean más cortos, más directos. Las personas incluso hablan un poquitico más alto de los tonos habituales y se comunican de una forma diferente, basado en los cambios estos tecnológicos. Incluso ya no tenemos los medios de prensa la preponderancia o la supremacía en cuanto a la generación de contenido, sino que hay muchas personas que generan sus contenidos y los publican directamente sin la mediación de un medio de prensa. Contenidos generados con cámaras de aficionados, contenidos generados con dispositivos móviles, y eso propicia que ya cualquiera pueda comunicar un mensaje. No cualquiera es periodista, pero cualquiera sí puede ser un comunicador de un mensaje dado, aunque no tenga las técnicas o las herramientas propias del periodismo, pero sí se pueden publicar muchísimos mensajes en internet y en plataformas online que son gratis, que son amigables, que son fáciles de utilizar para las personas. Eso ha provocado un cambio muy grande en la comunicación. Ya les digo, las personas consumen materiales más cortos en texto, los audiovisuales más llamativos, más interesantes, más dinámicos visualmente, alrededor de los 3 minutos aproximadamente. Las personas se comunican hablando un poco más alto por la costumbre de aquello de que estoy hablando por teléfono móvil o estoy hablando a través de manos libres, y lo hacen un poco más alto, y eso cambia la dinámica propia de comunicación y cambia hasta el modelo de comunicación tradicional, donde hace unos años era muy importante el emisor, el receptor y la retroalimentación. Hoy posiblemente lo más importante sea la retroalimentación, qué hacen las personas con el mensaje que se está publicando. Eso hoy debe ser lo más importante, y quienes están consumiendo y quienes están transmitiendo materiales ya sea informativos, de entretenimiento, de cualquier tipo, que casi siempre se está desviando ahora hacia la población. Ya la población está generando mucho contenido y le está haciendo la competencia en algunos momentos a los medios de prensa tradicionales. Ya le digo, la comunicación actualmente está marcada o condicionada por las condiciones tecnológicas que estamos teniendo. Las nuevas tecnologías de la comunicación, la conectividad,
y la movilidad en los dispositivos está condicionando la forma en que nos comunicamos gran parte del día. Bueno, lo comentábamos por interno. Este tema que ha abordado el profesor Sí. Sagdiel da para un programa completo Exacto. de análisis de cómo se gesta hoy la comunicación, sobre todo a través de los dispositivos móviles, redes sociales, porque toda esa persona que tiene un canal en internet o da tutoriales, de buenas a primeras se convierte en un anfitrión y viene siendo un locutor, alguien que está gestando información. Por tanto, para ir ya cerrando el programa, porque nos quedan muchos temas que abordar, acercarnos a este libro, Directores y Locutores, Notas de Acordes en el Aire, ha sido un breve pretexto para dialogar en un megatema que atraviesa todos los procesos que hoy se viven en el mundo y que nos ubica en un nuevo escenario de comunicación. De acuerdo a la práctica cotidiana desde la experiencia idónea, ¿qué es lo que no debemos olvidar los gestores de información hoy en Cuba? No debemos olvidar la técnica. Para ser un buen comunicador hay que tener técnica de locución, hay que tener conocimientos, cultura. La tecnología no puede de ninguna manera afectar la comunicación. Hay que asumir una actitud responsable y es importante también la bomba. Usted es un gran comunicador si usted, a través de la tecnología, los medios tecnológicos, logra, conociendo la técnica de locución, teniendo una vasta cultura, comunicar con arte. El arte, la manera de decir, que es también muy importante, esencial. Bueno, muchísimas gracias, Aidania, por estar con nosotros, acompañarnos en esta emisión de Puntos Cardinales, y evidentemente este libro que tienes en tus manos va a ser un texto que ya ha sido compartido en varios lugares de socialización de La Habana, pero estamos seguros que estará llegando a otras sedes en todo el país, porque es necesario revisitarlo, ya lo digo, no solo por directores y locutores, sino por todos aquellos gestores de información, porque es muy válido para realizar de diversas maneras. Gracias. Sigamos a ti. entonces pensando en locución, pensando en comunicación y escribiendo libros como estos. Muchísimas gracias, Idania, por estar con nosotros en Puntos Cardinales. Nos despedimos por esta vez. Le estaré esperando la próxima semana para conocer mejor el camino.